Lo estábamos comentando además desde temprano, la invasión de mosquitos que estamos viviendo en los últimos días con respecto a esta situación y sobre todo el foco en cuál es la mejor forma de cuidarnos y de prevenir que no sea algo un poco más complicado. Es que estamos hablando ahora con Gabriela Wilat, que es responsable del Departamento de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública del MSP. Bienvenida, un gusto recibirla. Muy buenos días para todos. Es el tema, ¿no?, que estamos comentando todos desde hace un tiempo. Se está viviendo esta situación y empecemos por eso, lo que queremos saber todos. ¿Cuál es la mejor forma de cuidarnos, de protegernos y que de repente, como dicen a veces, que el remedio no sea peor que la enfermedad? Bueno, esta es una invasión que quizás no recuerden, pero se da todos los años prácticamente, a veces más cerca del otoño, al finalizar el verano. El tema es que hay una conjunción de elementos, de temperatura y de lluvia, que hace que este tipo de mosquito eclosione simultáneamente todos sus huevos. En general este tipo de invasiones se dan por una combinación de especies, Culex, que es el mosquito común, el más conocido, y después también está el Aedes albifasciatus, que es un mosquito un poco más silvestre, que quizás sea el que puedan identificar porque es un mosquito más grande, más oscuro, muy agresivo. Incluso a veces pasa como por tonto, porque uno puede llegar a matarlo, pero es porque no se va, o sea, nos movemos y nos sigue picando, o por lo menos lo sigue intentando. Tiene hábitos diurnos y es un mosquito que vive en el exterior de los domicilios, no es el que entra a casa y puede llegar a entrar, pero no es su hábitat. Entonces, bueno, tiene estas características diferentes de otros mosquitos. Y dadas esas características, bueno, tenemos que pensar cómo protegernos. O sea, estas invasiones pasan, o sea, son unos días, incluso quizá puedan notar que hoy hay un poco menos de mosquitos que ayer, o sea, esto va a ir pasando. Y bueno, lo que tenemos que hacer es protegernos, obviamente con ropa un poco más pesada o que cubra un poco más de partes de nuestro cuerpo. Y después el uso de repelente, y si estamos dentro de un ambiente podemos usar pastillas termoporables o espirales, lo que estamos acostumbrados a utilizar. Gabriela, es importante, sí. No, una consulta, digo, los factores que determinaron esto entonces son lluvia, humedad y temperaturas en ascenso. Se cortó, no escuché la pregunta. Te consultaba si los factores que fueron determinantes para esta eclosión de mosquitos por todos lados fueron la lluvia, la humedad en ascenso y también las temperaturas en ascenso de estos últimos días. Sí, o sea, ustedes piensen que estos mosquitos colocan sus huevos en depresiones del terreno, que cuando llueve se transforman en charcos. Entonces, todos esos huevos, que son millones de huevos, eclosionan a la vez. Una vez que se llenan de agua esas depresiones y que el agua llega a los huevos se transforman en larvas, pupas y después en adultos. Cuanto más calor hay, entonces lo que... Justo se nos está entrecortando un poquito la comunicación con la doctora, pero ni bien podamos retomar, me gustaría, creo que ya está, a ver si la escuchamos bien ahora, por algún momento tuvimos un problema de señal. Yo te escucho. Nos estaba diciendo que se transforma en larva por todo ese fenómeno y que eso es lo que hace la eclosión o invasión de mosquitos, como le llamamos ahora. Claro, y el lugar donde colocan los huevos hace que esos huevos eclosionen todos a la vez. Claro. Algo que yo quería también preguntarle, usted hablaba, por ejemplo, del uso del repelente, de diferentes factores que de repente se ponen en el ambiente, pero en el fondo uno siempre se pregunta, no dejan de ser químicas y no dejan de ser tóxicos, por algo mueren los mosquitos. ¿Qué precauciones hay que tener a la hora de usarlos, tanto en el ambiente como sobre todo sobre la piel?
y haciendo, me gustaría, hincapié en las poblaciones, de repente, de los adultos más grandes y de los niños, con respecto a cualquier repelente, ¿está bien? Bueno, siempre hay que leer las instrucciones y seguir las instrucciones del fabricante. En cuanto a niños y personas mayores, es importante consultar al médico, o sea, cuán frecuente es considerado aplicarlo. Después, las barreras, el uso de barreras que son inocuas, es bien importante usarlas. O sea, el hecho de poner mosquiteros o tules sobre las camas de los niños pequeños o de los bebés, eso los aísla, digamos, de las picaduras y no es necesario utilizar químicos. Perfecto. Gabriela, completísima la información, muchísimas gracias. Y bueno, lo tendremos en cuenta. Es cuestión de esperar unos días, armarse de paciencia y esperar que las condiciones no sean tan favorables y se vayan. Pero va a pasar, va a pasar. Lo que es importante también destacar es que este tipo de mosquitos no es vector principal de ninguna de las enfermedades. Esto también hay que aclararlo. Perfecto. Más allá de lo cual, igual hay que seguir tomando las precauciones de siempre por el Aedes aegypti. Más allá de que la no llegada de extranjeros lo hace quizás menos probable en cuanto a la infección, pero siempre descacharrar y seguir teniendo todas esas precauciones. Siempre. En esta época hay igual mucho Aedes aegypti. O sea que por más que lo que tú decías, que es totalmente cierto, la falta de movilidad hace que estemos en cierta forma protegidos, recuerden que igual los camioneros entran, o sea, hay cierto tránsito y la región está bastante complicada en ese sentido, o sea que a ponerse las pilas en cuanto a la eliminación de criaderos en nuestras casas. Que un problema no nos haga olvidar del otro. Gabriela Wieland, muchísimas gracias, responsable del Departamento de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública. Será hasta la próxima. Que pasen bien.